Volvemos a la Casa de Nariño. Ahora quien habla es la ministra de Transporte, Daniela, sobre otra de las medidas importantes, la restricción total al ingreso de extranjeros y no residentes a nuestro país. Daniela. Juan Roberto, la verdad es que esa es otra de las noticias importantes del día. El gobierno ordenó la suspensión temporal del ingreso al país de extranjeros. Solo se permite que ingresen a Colombia colombianos, también colombianos y extranjeros, pero residentes de nuestro país. Y bueno, justamente me acompaña para hablar de esta medida la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Ministra, ¿a partir de qué momento, de qué hora empieza a implementarse esta medida y cómo se va a empezar a aplicar? A partir del 16 de marzo, es decir, a partir del día de mañana, la medida lo que involucra es a todos los viajeros extranjeros. Se restringe temporalmente su ingreso a Colombia, precisamente por las noticias que ustedes estaban dando en el noticiero. Si ustedes ven, todos los casos en Colombia actualmente están vinculados a la importación. Hay una cantidad de casos que llegaron directamente de viaje y otros que están relacionados con las personas que llegaron de viaje. Desde ese punto de vista, en la medida en que hay 116 países ya que han presentado coronavirus, que inclusive hay países que han presentado sin haber declarado coronavirus ya un fallecimiento, entendemos que es muy complejo ejercer el control por país. Desde ese punto de vista se restringe el ingreso a los extranjeros y queda excepcionado de esta medida, como lo han excepcionado la mayoría de los países que han adoptado este tipo de medidas, los nacionales colombianos, los residentes en Colombia, los extranjeros residentes, las misiones diplomáticas. Pero siempre estos tres grupos de personas van a estar sometidos al aislamiento preventivo obligatorio, es decir, a 14 días de aislamiento en su domicilio. Y quiero reiterar que tanto en el decreto, la resolución de emergencia sanitaria del ministro Fernando Ruiz, como en las normas generales, existen multas hasta por 10.000 millones de pesos e inclusive sanciones penales por violación a este tipo de medidas. Nosotros vamos a desarrollar visitas aleatorias, brigadas con las Secretarías de Salud de los municipios, que son las que tienen esa facultad, para validar que los viajeros nacionales colombianos o extranjeros residentes en Colombia están cumpliendo con este aislamiento. Y yo hago un llamado de atención a la corresponsabilidad de la ciudadanía. Creo que tenemos que ser responsables. Esos viajeros que vienen de fuera han pasado por aeropuertos de países donde claramente está descontrolado la enfermedad y la pandemia. Esas personas tienen que ser responsables, tienen que someterse a ese aislamiento en sus residencias, tienen que respetar dentro de sus residencias todas las prácticas generales que el gobierno ha planteado desde el momento uno, el de no saludarse de mano, el de estornudar cubriéndose con el codo, el de siempre utilizar tapabocas si se tiene gripa. Todas esas, al de limpiar permanentemente las superficies que son muy tocadas, al de estar permanentemente lavándose las manos. La experiencia que más hemos aprendido es que lo que ha tenido impacto es el cambio de hábitos. Y el cambio de hábitos involucra que la gente no tenga esa conexión personal y esté permanentemente limpiándose. Desde ese punto de vista vamos a controlar, pero hacemos un llamado a la conciencia de las personas. Nosotros tenemos que ser responsables no solo de nosotros mismos, sino de nuestro entorno. Y si esas personas no cumplen el aislamiento, están poniendo en riesgo a sus vecinos y a todas las personas con las que interactúan. Pues ministra, muchas gracias, le agradecemos su tiempo, su disposición. En este momento cuando se desarrolla un Consejo de Ministros desde el Palacio de Nariño, yo quiero también reiterar, y es que son 116 países en el mundo que ya están presentando casos de contagio. No estamos hablando solamente de extranjeros de Europa o de Asia, estamos hablando de cualquier país del mundo. Estas medidas que acabamos de conocer se suma a una lista de otras que también se han venido conociendo en los últimos días, no solo en materia de educación, también en temas como turismo, como economía, transporte, en fin. En el siguiente informe les contamos más. Las medidas se extremaron para prevenir el ingreso de nuevos casos provenientes del exterior. El presidente Iván Duque en este trino anunció la prohibición de ingreso de extranjeros y solo permite que lleguen al país nacionales y personas que residan en Colombia. Hoy a las 12:01 de la noche empieza la aplicación de la medida y lo que se restringe de manera temporal es el ingreso de cualquier extranjero que hubiese estado en cualquier país. Se excepcionan de esas medidas los nacionales colombianos, los residentes en Colombia, las misiones diplomáticas. Estos van a estar sometidos al aislamiento preventivo obligatorio. Antes de esta medida, el gobierno había ordenado aislamiento para viajeros provenientes de España, Italia, Francia y China. Por esa decisión, hoy hay más de 4.000 personas cumpliendo con la medida. 5 extranjeros fueron expulsados por violarla y quienes permanecen se exponen a esa sanción si no cumplen, mientras que para los colombianos son multas o cárcel dependiendo del caso. Las multas pueden llegar en el tope máximo hasta 10.000 salarios mínimos mensuales vigentes.
La frontera con Venezuela también fue cerrada en 7 puntos. Se harán como medida de protección. En la frontera con Ecuador se reforzaron los controles, mientras que se suspendió el arribo de cruceros al país. También se limitó el número de personas en eventos masivos. Todos los eventos de más de 500 personas quedan cancelados. Una medida que llevó a la cancelación de conciertos, eventos culturales como la Feria del Libro y deportivos como el fútbol, que aunque tuvo la opción de seguir a puerta cerrada, se optó con suspenderlo. En el sistema carcelario se suspendieron las visitas los fines de semana y el ingreso a las cárceles de personal ajeno al IMPEC. De igual manera consideramos como medida de contención suspender las repatriaciones. Los funcionarios con tos o gripa podrán acudir al teletrabajo mientras cumplen su recuperación. El presidente Iván Duque ordenó reconectar el servicio de agua a quienes lo tenían suspendido por falta de pago al finalizar el encuentro con gobernadores y alcaldes en la Casa de Nariño, donde hablaron sobre medidas frente al coronavirus. También el jefe de Estado ordenó el congelamiento de las tarifas del agua.